Bueno, entonces el día de hoy vamos a tratar el tema de ambliopía pues en cuanto pues, a un club de revistas. Vamos a iniciar con el contenido pues, de la charla. Vamos a hablar un poquito de las generalidades. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, aunque no quería dejar pasar pues, muchas cosas importantes de la patología. Luego hablamos de la guía de evaluación que vamos a utilizar para el estudio pues, en cuestión. En cuanto a las generalidades, entonces, tenemos que la ambliopía se define como una enfermedad en la cual la mejor agudeza visual corregida está disminuida, ya sea de forma unilateral, que es lo más común, o de forma bilateral, que no es tan común, pero se presenta. Es importante que esté conjunto con una normalidad estructural, sobre todo en cuanto a los ejes visuales pues, en los ojos y eh, se relaciona entonces en la infancia con un sistema visual inmaduro en el cual la falta, o sea, la falta de esta corrección o la falta o los factores de riesgo que vamos a ver más adelante relacionados con esto van a hacer que este sistema visual no se desarrolle de forma uniforme. En cuanto a la epidemiología, vamos a encontrar que es una enfermedad con una prevalencia en los Estados Unidos más o menos de 2 al 4%. La mayoría de las causas de deficiencia visual en la niñez está dada pues, por la ambliopía y la prevalencia se ve en relación en aumento con la prematuridad y con retrasos en el desarrollo neurológico. Está muy relacionado también con antecedentes pues, familiares de la enfermedad. En cuanto a la patofisiología, vamos a hablar qué es. Entonces, lo que habíamos mencionado inicialmente, se tiene un sistema visual en desarrollo, que lo hemos visto en la charla pasada, en la cual se tienen esos periodos críticos donde la corteza va a generar entonces las conexiones adecuadas de ambos ojos. Se necesita un estímulo ambiental que sea uniforme para ambos ojos y que mediante esa plasticidad que se tiene en la corteza en estos periodos, se va a poder entonces o presentar una normalidad y que se desarrollen los dos de forma uniforme o que se desarrolle pues solo uno generando la ambliopía. Esta misma plasticidad nos va a permitir que esa corteza primaria, que es donde se presenta la alteración, principalmente, también se pueda revertir. Entonces, es el periodo en el cual se presenta la enfermedad, pero también es el periodo más crítico donde tenemos que hacer el tratamiento y atacar pues para lograr una normalidad en el desarrollo. También se ha visto pues que se da una anormalidad pues en desarrollo en el cuerpo geniculado lateral, aunque no es tan relacionado como lo es la corteza visual primaria. Vamos a ver entonces que en la clínica y la presentación de la enfermedad es estrictamente relacionada con la visión central. Lo normal es que la visión periférica no esté afectada. Eh, una de las alteraciones pues, que vemos relacionados con estas alteraciones de la corteza es el efecto de crowding, que es un efecto más que todo que se presenta pues, en ámbitos investigativos en los cuales el niño va a presentar una mejor visión cuando es un solo optotipo versus varios de los optotipos, como característica pues, que nos hace mostrar pues, la alteración que es a nivel cortical. En cuanto a la clasificación, básicamente son estas tres alteraciones que van a ser tanto como la causa o factores de riesgo, como la presentación, pues, aunque pueden estar interrelacionadas. Está la ambliopía estrábica, refractiva y lo que es la deprivación visual. Vamos a ver una por una rápidamente. Entonces, en la ambliopía estrábica se va a presentar una generación de esa corteza de forma independiente. O sea, como habíamos visto en los estudios anteriores de los macacos, se presentan las conexiones en la parte cortical de forma separada y no hay una interrelación entre ellas para generar una fusión en cuanto al estrabismo. Pero si uno de estos ojos, en su competitividad que se presenta en las retinas y haciendo una supresión que es algo especial en los niños que se da rápidamente, va a presentar entonces el predominio de un ojo fijador y ese ojo fijador va a generar que
el otro ojo se atrofia en sus conexiones y hay una dominancia más que todo pues por el ojo fijador. Entonces se relaciona más con las heterotropias constantes y que no son alternantes, que son las que van a generar más fácilmente esta supresión como respuesta pues adaptativa al niño ante la diplopia y la confusión pues que son las alteraciones visuales. Eh, ya en formas más investigativas se relaciona entonces con eh, la visión media por rejilla versus la visión de reconocimiento, que son los octotipos o las formas, y estas alteraciones, esto va a presentar que los niños con ambliopías estrábicas tienen un menor compromiso en la visión de rejilla versus la visión de reconocimiento. Y si lo relacionamos con los filtros de densidad neutral que se usan más en investigación, va a haber el mismo efecto. O sea, los niños que tienen una ambliopía de origen estrábico versus una patología ocular van a presentar una mejoría pues más bajita versus a los que tienen una patología aparte pues de la ambliopía. Y en cuanto a la fijación, van a presentar una fijación excéntrica. Lo normal sería que la fijación sea de forma central, que sea sobre la fóvea, pero se va a presentar entonces que una vez uno evalúa con un oftalmoscopio directo y haciendo esta imagen que vemos aquí, o sea, esa estrellita, se pone sobre la retina y ese ojo, que se supone que es el ojo no dominante, al tratar de fijar, va a fijar en un punto que no es el punto foveal. Entonces ahí encontramos lo que es una fijación excéntrica que está relacionada pues con estas alteraciones de la ambliopía estrábica. En cuanto a la ambliopía refractiva, es de las más importantes porque es la que tiene mayor relación con los otros tipos de ambliopía. Y es lo que también tenemos que corregir siempre y tenemos que mirar siempre en todo tipo de ambliopía. Entonces, se da un desenfoque retinal de uno o de ambos ojos que se definen como la anisometropía cuando es de solo un ojo o isoametropías cuando son bilaterales. Eh, en cuanto a la ambliopía por anisometropía, vamos a encontrar que o sea, los valores de riesgo para la presentación de esta están distribuidos de la siguiente manera, según la patología. Entonces, si es una hipermetropía y esa hipermetropía de uno de los ojos tiene una diferencia del otro por lo menos mayor a 1.5 dioptrías, es un factor de riesgo para la generación de ambliopía. Y la idea es pues corregirlo de forma prioritaria, hacer un seguimiento juicioso. Lo mismo se presenta entonces en el astigmatismo y la miopía con valores de más de 2 dioptrías para astigmatismo y valores de más de 3 dioptrías para la miopía. En cuanto a la ambliopía isometrópica, o sea, cuando ya hablamos de que los dos ojos tienen una alteración refractiva alta, vamos a encontrar que valores de más de 4 a 5 dioptrías para hipermetropía es un factor de riesgo para la regeneración de ambliopía y de forma bilateral también se puede presentar, aunque puede ser unilateral. Y para la miopía va de 5 a 6 dioptrías y en cuanto al astigmatismo, ya se habla de un astigmatismo con una ambliopía meridional, porque ya depende pues del cilindro y el meridiano que esté afectado, que tengan pues unas dioptrías mayores de 2 a 3. Entonces, en estos casos, esos pacientes obligatoriamente necesitan una corrección. En cuanto a la ambliopía por deprivación visual, es la menos común, pero la más severa y con más difícil tratamiento, sobre todo cuando hablamos de la forma unilateral. Se relaciona entonces con pacientes con cataratas congénitas o cataratas de aparición temprana, sobre todo en los pacientes menores de 6 años y que comprometan los 3 milímetros del eje visual de este cristalino. También se relacionan con la proptosis palpebral y las opacidades corneales pues secundarias a traumas o alguna otra alteración, asimismo como las hemorragias vitras, pero estas dosis tienden a ser pues menos prevalentes. Ya para la evaluación, el diagnóstico de la enfermedad, vamos a concentrarnos siempre en la búsqueda de factores de riesgo, aquí se encuentra la importancia de los tamizajes, ya que muchos de esos niños van a llegar primero pues a las atenciones primarias y con el tamizaje se puede hacer fácilmente con agudezas visuales y con la mirada de reflejos y todo pues para un médico general y para que le llegue a uno con los factores de riesgo y una adecuada pues agudeza visual se va
a llegar rápidamente pues donde el oftalmólogo. Ya en cuanto a la agudeza visual, dado el hecho de que los niños tienen, en cuanto a las etapas preverbales o las etapas pues más avanzadas, la falta de concentración para los test, se trata de mirar entonces, de hacer los test de la forma más adecuada y si no, se enfatiza mucho en el retest, o sea, en volver a hacer el test, en mirar otro momento en que el niño esté más concentrado, en dejarlo pues como que descanse y tratar pues como de evitar sesgos ante la falta de atención en el test y no que sea una falta de visión pues propia del niño. Se debe hacer una biomicroscopía y un fondo de ojo completo, todo completo para evitar la presentación o para descartar la presentación de otras patologías que expliquen pues la falta de esta agudeza visual. Por lo menos debe haber una diferencia entre dos líneas de las tablas de Snellen o las tablas pues de visión que utilicemos en este caso y para hacer el diagnóstico pues de un ojo al otro. La terapia se debe iniciar también de forma temprana y el seguimiento debe ser temprano. Cuando hablamos también de terapias tempranas, la idea es que teniendo en cuenta esto de la agudeza visual, la parte de los retest es que si el paciente tiene factores de riesgo, tenés la duda y no hay como una concentración, pues se puede hacer un manejo temprano en esta parte de forma diagnóstica. O sea, mirar a ver por un tiempo determinado, por ahí unos 2 meses, la terapia inicial pues como con parche y mirar cómo responde a ver si de pronto sí se está presentando esta alteración. En cuanto al tratamiento, hay tres principios principales. La idea es eliminar cualquier obstrucción del eje visual, como lo presentamos pues en las cataratas, en las ambliopías por deprivación, corregir los defectos refractivos que estén en riesgo o cualquier defecto refractivo que nos esté presentando clínicamente, pues como la sospecha de la ambliopía, y promover la funcionalidad del ojo ambliope para recuperar toda esa parte cortical que está atrofiada. En cuanto a las cataratas, la idea es que si son unilaterales y son congénitas, con alto compromiso, se debe hacer una corrección, o sea, una cirugía de catarata en las primeras 6 semanas. Entonces, la idea es que estos chiquis, siempre que lleguen, pues atenderlo de la forma más rápida. Y en cuanto a las cataratas tempranas, también la cirugía se debe hacer en lo mayor rápido posible, porque muchas veces estos no se sabe cuánto tiempo tienen pues como con la presentación de la misma catarata. Y en la bilateral va a tener una característica frente a la unilateral, es que tiende a ser menos severa, pero es por esa competencia retinal que les presenta como cierta equilibrio entre la parte cortical y su desarrollo, entonces no se presenta tanta severidad, pero sí pueden llegar a ser severas, pues como se presenta la unilateral. Respondes más fácil al tratamiento y en cuanto a los tiempos, pues en cuanto si es congénita, hasta 10 semanas y si es congénita parcial o parcial en sentido de que el eje que está comprometiendo se permite pues un manejo farmacológico, se podría hacer mientras se planea ya una cirugía un poco más adelante. La corrección refractiva, como vimos, entonces es el papel principal para el manejo de la ambliopía en todos los tipos. Si se presenta independiente de cualquier tipo, se debe de corregir. La refracción debe ser estrictamente cicloplégica y en cuanto a la hipermetropía nos dan el aporte de que debe ser una corrección completa, ya que esta nos puede ayudar también a corregir las endotropias acomodativas que se presentan pues en relación con la misma. Tienen riesgo pues de presentarse las ambliopías reversas, pero se van a presentar más en cuanto a los parches, ya vamos a hablar un poquito más de esto. La terapia oclusiva es como la terapia principal que tenemos pues para el manejo de la ambliopía, sobre todo ambliopía unilateral. Se usan pues parches oclusivos, oclusores sobre los mismos lentes en cuanto a los pacientes que tienen de correcciones o lentes de contactos emborronados o oscuros. Requieren una adecuada supervisión por parte de los padres o el cuidador para una terapia que sea pues completa. Se tienen varios enfoques. Inicialmente se hablaba mucho de enfoque de tiempo completo. Cuando se habla de tiempo completo es el parchado durante todo el día o durante el tiempo de actividad. Pero esto se relacionaba
con lo que es la ambliopía reversa, que es la presentación de la ambliopía en el ojo contralateral al presentar pues una deprivación por demasiado tiempo. Entonces, esto se ha ido pues dejando y ya se manejan los tiempos parciales. Se hablan de que en ambliopías muy severas, ellos lo dividen, en la academia lo dividen como ambliopías con agudezas visuales mayores de 20-125, se pueden hacer terapias por más, con 6 horas al día de oclusión, versus las terapias en estadios moderados a leves, que pueden ser por lo menos 2 horas como tiempo máximo y que son agudezas visuales pues, que van menores de 20-200. El seguimiento y el tiempo de tratamiento pues ya depende de la evolución del paciente. La idea es que el seguimiento se haga por lo menos cada 2-3 meses o antes, dependiendo de pues como quiera uno hacer el seguimiento continuo del paciente y luego evaluar la respuesta. Según la respuesta, se puede hacer ya entonces un desmonte gradual en cuanto a horas para ir quitando pues el parche y no quitarlo de un momento a otro, ya que esto se puede relacionar un poquito más con las recaídas. Camila levantó la mano. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? Es que tengo una dudita que de pronto las doctoras me puedan contestar. En estos niños usualmente me gustaría saber, sobre todo en los niños con ambliopía severa, pues qué tiempo usualmente estamos manejando. Pues digamos que pregunto más por el asunto de la adherencia y lo otro es, ¿el parche se quita en las noches? Mira, cuando la ambliopía ya sabe uno que es muy severa, uno empieza, yo empiezo generalmente en todos con 2 horas, y si definitivamente el ojo no fija y no fija y no fija, lo cito a los 2 meses. Si a los 2 meses no fija, ya le aumento a 4 horas y a veces no paso de 6 horas. En general, no hago parche completo de tiempo completo, Sí. pero sí veo cómo es la respuesta al parche poquito y lo voy aumentando hasta que me quedo entre 4 y 6 horas. Ujú. Sí, porque sobre todo en niños pequeños me imagino que debe ser difícil la adherencia. Sí, Claro, yo también normalmente arranco con 2 horas y la verdad es que casi todos los niños responden bien a ese tiempo. Son poquitos los que se salen como de no responder a las 2 horas de tratamiento y a esos yo les subo máximo a las 4 horas, pero pues lo que yo veo en mi consulta es que casi todos responden bastante bien a la terapia con 2 horas, que es un tiempo, digamos, más fácil de manejar. Ah, bueno, listo, doctoras, gracias. Valentina, algo que dijiste Hola. que quería también como aclararles, no sé si te entendí mal, pero decías algo como de poner el parche sobre el lente o sobre la gafita, algo Sí, así te entendí. Bueno, eso realmente no es tan buena idea porque eso les da es, chance a que el niño se se corra pilla. las gafas, mire por el lado, entonces el parche debe ser como el que tiene ahí la chiquitina puesto en esa fotico y encima así las gafitas, que es lo otro que hay que explicarle a los papás, Eso, porque pues las dos cosas hacen parte del tratamiento, entonces siempre decirle póngale el parche y encima le pone las gafas pues para que esté corregido el defecto refractivo, porque si no pues quedamos ahí como a medias. exactamente, de acuerdo. Muy bien. Ya como terapias pues alternativas ante la falta pues de adherencia, las dificultades que también se pueden presentar con el parche que hablan es como la parte dermatológica, que muchas veces se generan alergias o pues la falta de tolerancia del niño de quitarse o estar con el parche. Entonces se presentan otras opciones como es la terapia farmacológica. En este caso se hace con atropina al 1%, la idea es un bloqueo total pues como de la acomodación. Tienen mejores efectos en pacientes con ortotropias o con estrabismos de bajo ángulo, menores de 8 dioptrías, pues según la literatura, y mejores resultados cuando son ambliopías moderadas, o sea, con 20-100 o mejor, aunque también en ambliopías severas se puede ver buenos resultados. Lo que se hace, lo que recomiendan ellos es que si es moderada leve, se podría hacer un tratamiento con la aplicación semanal y si ya son más severas, se pueden hacer pues ya el tratamiento diario.
aunque también para la moderada se recomienda pues un tratamiento diario dependiendo de la respuesta pues del paciente. Siempre hay que tener en cuenta que el medicamento es un medicamento que tiene grandes pues, efectos sistémicos y que tienen sus efectos adversos que hacen pues como que sea menos tolerable. La fotosensibilidad pues como principal alteración y la irritación. Y en cuanto a la toxicidad sistémica, pues debemos recordar que es un medicamento que puede generar alteraciones cardíacas, puede generar alteraciones respiratorias que son de alta pues importancia en los pacientes que tienen algún antecedente de estos sistemas. También, Una cosita, Valentín, sí, que cuenta. quería añadir. En el tratamiento con la atropina hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Y es que primero los papás tienen que ser muy cuidadosos en aplicarla, porque le pueden aplicar en ambos ojos al mismo tiempo y se tiran el tratamiento y se retrasa el tratamiento de la ambliopía. También deben cuidarse de no tocarse los ojos ellos después de aplicarle la atropina al niñito, porque muchos papás llegan emborronados de 15 días por haberse tocado los ojos con los dedos untados de la atropina. Y otra cosa es que cuando las ambliopías son más severas que 20-100, 20-200, 20-400, por más que se emborrone el ojo bueno, va a estar viendo mejor que el ojo malo. Y entonces Siempre el niño acomodamos. no va a cambiar la fijación al ojo malo. Entonces, por eso se usa en ambliopías que no son tan severas. Y en el curso, en el grupo de los exámenes, o sea, en la investigación que hizo el PEDIC, que es el grupo de investigación en estrabismo y ambliopía en Estados Unidos y Canadá y México, se encontró que había buen efecto de estos pacientes, aunque en el único caso en donde hubo ambliopía reversa por tratamiento de oclusión o de parche fue por atropina. Se encontró que había más ambliopía, pues 1, 2, 3 casos de ambliopía reversa que revirtieron después del tratamiento al Exacto. detectarse. Sí, eso también iba a decir que, o sea, que es una terapia que tenemos que tener en cuenta que no es reversible a comparación pues, de lo que es el parche. Entonces el riesgo de ambliopía reversa va a ser mucho mayor. Bueno, y ya en cuanto al Perdóname un tratamiento, segundito, hola, es que Camila pregunta que si la atropina sería de uso diario. Se vio en el estudio del PEDIC que era suficiente aplicarla el sábado y el domingo para tener los efectos que se quieren tener. Entonces no había necesidad de aplicarla todos los días, así bajaban los efectos secundarios. Doctora, otra listo. preguntita. ¿Es Sí, posible que claro. se hagan los dos tratamientos? O sea, que se puedan, no sé, alternar o algo así con atropina y la oclusión. Pues es que si el niño te tolera la oclusión, no tienes necesidad de ponerlo, de someterlo a atropina. Realmente. ¿Tú te adhieres a uno de los dos tratamientos? Sí. Sí, es, no sé, como que pensaba de pronto como para ver a cuál se adaptaba mejor o algo así. Casi siempre No. prefieren el parche, no les gustan las gotas. Sí, es cierto. Es que Gracias. aplicar gotas es muy difícil. Bueno, y existe también como alternativa al tratamiento óptico. Tenemos pues, los lentes con el filtro de Bartenjer, que son unos filtros pues, que se ponen sobre los lentes y estos se emborronan pues, el ojo el ojo pues, que es el fijador o el dominante, como alternativa pues, frente a los pacientes que no toleran ninguna de las anteriores. Lo que habíamos mencionado pues, con la doctora Alejandra, esto también requiere una vigilancia constante, ya que ellos pueden mirar, pues filtrar la mirada al moverse los lentes, a mirar por los lados, entonces la terapia tiende a tener menos efecto. Muy bien. En cuanto al tratamiento binocular, entonces está más relacionado pues en pacientes con ortotropias y estrabismos de bajo ángulo. Vamos a entonces entrar ya como en tema en la revisión pues del estudio. Entonces, el estudio que traigo es un estudio que trata una comparación entre la terapia binocular y el parche para tratamiento pues, de la patología y se encuentran ya pues varios estudios, varios ensayos clínicos pues, pero todavía pues
son muy pequeños, entonces me pareció importante tener un metaanálisis que trate de reunir toda esta información que se tiene hasta ahora y tratar de dilucidar pues la comparación entre estas terapias. Vamos a ver que esta está publicada por una revista que es la British Medical Journal de oftalmología, que es una revista que está en rigor desde el 2016. Trata pues temas de oftalmología y de ciencia de la visión. Tiene un CIDE score de 2.5. En cuanto a esto, tratan de relacionar la cantidad de número de publicaciones, número de citaciones pues sobre las publicaciones que se tienen, y nos da, entre menor sea el número, pues va a tener mejor resultado, y tiene un factor de impacto para el 2020 de 1966 publicaciones. Desde el 2016 ha venido pues con gran crecimiento en el número de citaciones y de publicaciones pues mismas de la revista. Los autores del artículo básicamente son este grupo, son un grupo del Departamento de Oftalmología de la Universidad Suzhou en China, que se encargan pues y que tienen una gran cantidad de publicaciones en cuanto al tema. Para evaluar entonces este metaanálisis tenemos lo que es la guía del Prisma, que es una guía que está diseñada desde el 2009 y la última revisión se hizo en el 2020, la cual trata de analizar y es una guía para la realización de metaanálisis y de ensayos clínicos. Básicamente son 27 ítems los que se deben evaluar y seguir en la guía, que se resumen pues en la estructura misma del metaanálisis, que va a ser título, resumen, introducción, metodología, resultados, discusión y la información adicional. Entonces vamos a ir uno por uno. En cuanto al título y el resumen, nos traen entonces primero el título, tratan entonces de que se identifique que es un review sistemático o que es un metaanálisis, lo cual vemos pues que se presenta de entrada en el título, entonces evidentemente está cumpliendo con esto. En cuanto al abstract, lo que tratan ellos de definir nos dice es que tiene que ser de una estructura en la cual se presente una base como de por qué se va a hacer el manejo, se va a hacer el estudio, cómo más o menos se hizo la búsqueda de la información en cuanto a los metaanálisis, los resultados de los estudios que se obtuvieron, los resultados finales del conglomerado y la generación de conclusiones, en la cual se presenta pues evidentemente en el abstract del estudio. La introducción nos piden entonces, nos presentan en este estudio que ellos clasifican la ambliopía de forma leve entre 20-25 o 20-40 de visión, y la moderada de 20-50 a 20-100. La severa la ponen a más de 20-100. Entonces es importante pues ver que la clasificación es un poco distinta. Hablan sobre las terapias estándar que se tienen pues ahora, lo que es los parches y la aplicación pues de la atropina principalmente, y sobre las limitaciones por las alteraciones que tienen cutáneas en cuanto a los parches y pues los efectos adversos generados por la atropina, y esto genera entonces una baja en la adherencia y una necesidad constante de una vigilancia. En cuanto a la terapia binocular, mencionan entonces lo del advenimiento pues, de lo que son los juegos de computador, la presentación de videos y lo que es la realidad virtual aumentada. Y en cuanto a la terapia antisupresora, lo que tratan ellos es de que se tenga entonces una terapia binocular, lo cual mediante el uso de las tecnologías se presenta un estímulo balanceado sobre las retinas, o sea, sobre el ojo que está ambliope va a haber un mayor estímulo versus la alteración sobre el ojo que es el dominante. Esto va a ser de forma interactiva y dinámica, o sea, uno puede mediante los juegos o mediante la presentación de estos videos que ellos generan, hacer un estímulo gradual uno del otro e ir aumentando pues como la diferencia, sobre todo en el ojo dominante. Nos piden entonces en la introducción que
hablemos como lo que se tiene o lo que se conoce, que ellos nos lo presentan pues precisamente en lo mencionado, y en cuanto a los objetivos que ellos tienen, entonces los objetivos que tienen es comparar precisamente la terapia binocular y en relación con lo que es el parchado, cómo se tiene pues una respuesta y si puede ser algo o complementario o suplementario para la misma terapia. Entonces cumple con este criterio. Entonces vamos a ver que en los objetivos, entonces nos dicen que experimentar una visión binocular con el juego versus lo que es el parche y lograr entonces mejores desenlaces visuales y tratar de evitar la falta de adherencia. La eficacia de la terapia, pues lo que hemos mencionado y lo basan en lo que son los resultados, en lo que es la mejor agudeza visual corregida en los pacientes. Y por último, pues determinar lo que hemos mencionado, que si puede ser suplementaria o complementaria a la terapia con parche. Bueno, entramos ya un poquito pues a la metodología del estudio. Se tienen pues una gran cantidad pues de criterios que vamos a ir desglosando. Una cosita, Primero, Sebastián, de Valentín. claro. Eh, Dejen de decir, vamos a entrar un poquito a ver un poquito, es un poco, se parece un poco. No, usted no va a Todos, entrar a ver que vamos a ver un poquito, no, usted va a entrar a ver listo, cómo es la cosa. Quítense esas muletillas que son muy aburridoras y listo, le quitan mérito, o sea, le quitan brillo a la presentación. listo, de acuerdo, muy bien. Bueno, entonces en cuanto a la metodología, nos traen los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión, básicamente entonces, son niños que presenten cualquier tipo de ambliopía, sobre todo lo que es ambliopía estrábica, anisometrópica o la combinada entre estas dos, y que tengan edades entre 3 a 17 años. Usan la mejor, la visión, la mejor corrección visual eh, dependiendo de esta clasificación. Entonces nos dicen que si el paciente tiene entre 3 a 4 años, la mejor agudeza visual corregida debe ser mayor a 20, o sea, debe ser peor de 20/50 para criterio de ingreso al estudio, y si tiene de 4 a 5 años debe ser mayor de 20/40. En cuanto a los mayores de 5 años, debe ser mayor a 20/30. Es importante que los pacientes no tenían o no tienen terapias realizadas en las últimas 2 semanas antes del ingreso al estudio y confirmar la ausencia de patología ocular, no cirugías previas en enfermedades sistémicas o alteraciones genéticas como el síndrome de Down o parálisis cerebral infantil para el ingreso pues, al estudio. Los estudios con terapia binocular y con parche o con parche no podían ser pues como mayores de 2 semanas, o sea, inferiores a 2 semanas. La idea es que por lo menos estos estudios para ingresarlos pues a los que iban a participar deberían de ser por lo menos de 2 semanas de terapia independiente pues de una de la otra. Y que los parches estuvieran con o juego binocular pero que versus el placebo y que fueran juego de iPad, que vamos a hablar un poquito más adelante del juego de iPad, y las películas dicópticas o el iBeat, que es una forma de presentación pues de que se inventaron pues como para lo que hemos mencionado de la estimulación retinal dinámica en estos pacientes. En cuanto a los estudios para ambliopía por deprivación, se consideran pues como criterio para exclusión, o sea, estos estudios no se tuvieron en cuenta ya que no se consideraban pues como uno de los alteraciones que se querían buscar y el tratamiento relacionado con esto. De resto, cualquier estudio que no cumpliera con estos criterios se consideraba criterio de exclusión para nosotros. En cuanto a las fuentes y estrategias de búsqueda, entonces las fuentes ellos nos presentan que fueron PubMed, Ovid, Embase, Cochrane y bases de datos pues de ciencia que presentaran pues los criterios de inclusión para este estudio metanálisis. Las estrategias era buscar publicaciones en inglés y se hizo la búsqueda hasta mayo 22 del 2020. Ellos presentan pues que la forma de la búsqueda o las palabras clave que hicieron para la búsqueda en todas estas fuentes fueron las siguientes, pues que vamos a pasar un poquito pues porque fueron bastante pues generalizadas.
y enfocadas pues en los criterios de inclusión. En cuanto a la extracción de la información, los investigadores se hicieron de forma independiente. Básicamente eran dos investigadores que trabajaban y buscaban la información de forma independiente y seleccionaban los artículos, y una vez seleccionados, la forma de definir si era incluido o no se hacía pues en reuniones de forma de discusión, y se resolvía pues ahí el ingreso o no. Además de eso, se apoyaron de esta herramienta que nos presenta Cochrane para la búsqueda y la identificación de cualquier sesgo en los ensayos clínicos. En cuanto a los datos, principalmente buscaban esto, lo que era el primer autor, año de estudio, edad media, los diseños del estudio, el tipo de ambliopía, el tamaño de muestra y el método de intervención. Duración media de los tratamientos, porcentajes de descontinuación de los estudios y los datos de adherencia. Todo esto va enfocado pues en cuanto a lo que son los criterios de inclusión y en cuanto a las variables que ellos querían pues evaluar, principalmente lo que eran los cambios en la agudeza visual corregida y en cuanto a la estereoagudeza. Entonces, por aquí vamos entonces que tenemos los criterios de elegibilidad bien claros, nos presentan los criterios de inclusión y los criterios de exclusión totalmente claros, nos muestran cuáles son las fuentes de la información, las websites o las bases pues, de datos que tenían para traer la información, muestran la estrategia de búsqueda que fue pues bastante amplia, y los criterios de selección que fue básicamente entonces el trabajo independiente de estos investigadores y la discusión para determinar la inclusión de estos datos. Y los datos pues lo ponen pues ya relacionados con las variables pues que ellos pretendían buscar para evaluar y tener resultados. Muy bien. La lista de datos nos la presentan, que la vimos pues relacionado con estas variables, y también pues nos muestran relación con la búsqueda, o sea, con los resultados de cada variable que se fue encontrando en cada uno de estos estudios. Entonces, hasta este momento vamos con una adecuada pues adherencia a lo que es la guía y a la realización pues del estudio. En cuanto a la calidad metodológica, tratan entonces, inicialmente pues con los riesgos de sesgo, hacer una revisión independiente, como se mencionó anteriormente, y la generación pues de secuencias aleatorias, ocultar las asignaciones entre los investigadores, el personal y participantes estuvieron en un segamiento pues de los resultados, y los datos parciales también estuvo pues en un segamiento para evitar cualquier sesgo pues de información entre estos. Se utilizó la herramienta de Cochrane para sesgos, para precisamente generar estas estrategias, y cualquier sesgo de publicación se evaluó con las escalas de Beck y de Eggers, que son test de regresión lineal que ya vamos a mencionar más adelante en cuanto a los resultados. El análisis estadístico se hizo entonces con las siguientes estrategias. Entonces, lo primero es que los resultados y los estimados se midieron dependiendo de si era una variable continua o una variable categórica. En cuanto a las variables continuas, hablamos de variables que tienen entonces números infinitos, y las variables categóricas son números finitos. De esto dependía la evaluación, ya fuera con medias y desviaciones estándar o con intervalos de confianza al 95% en cuanto a las variables categóricas. En cambio, esas variables que tenían números infinitos, se utilizaron más el valor de la P y el valor de la Z, que son pues de dos formas, dos test que se utilizan pues para la aglomeración de estos datos y mirar si tiene un valor estadísticamente significativo. Los resultados continuos, que fueron más que todo relacionados con la mejor agudeza visual, se midieron entonces con medias y desviaciones estándar, y se relacionaron en cuanto a la medición o el valor estadístico con la P. Se definió que si la P era mayor a 0.05 era un valor estadísticamente significativo. Y ya cuando querían realizar una evaluación de la aleatorización de los estudios, o sea, estos ensayos clínicos, y mirar que esa aleatorización
fuera significativa, o sea, que la heterogeneidad fuera estadísticamente significativa, se utilizaron los valores de chi cuadrado y el i cuadrado, que finalmente los resultados, que eran más de 50%, hablaban entonces de heterogeneidades severas, y esto nos da pues como en resumen la idea de que el ensayo clínico en realidad se hizo con una aleatorización adecuada o no. Y si no había una aleatorización adecuada, pues esto le iba a bajar peso al metaanálisis y peso al propio estudio, pues al propio ensayo clínico. Bueno, entonces nos presentan los riesgos de sesgos, nos dicen cómo los van a evitar pues que se presenten, nos presentan las formas de medición de los resultados. En cuanto a la síntesis de los métodos, pues entonces, dado que ya tenemos como esa información de cómo se va a interpretar, de los criterios pues de elegibilidad de estos estudios, hablando pues como en cuanto a la randomización y la forma de evaluar esto, entonces podríamos darle una adecuada, pues, un cumplimiento con cualquiera de estos ítems que se presentan en el estudio. Y en cuanto al reporte de los sesgos, pues también nos lo presentaron con certeridad, pues como cuando lo estábamos mencionando. Entonces, en cuanto a la metodología, podemos ver que es una metodología adecuada y que los resultados pueden tener entonces cierta confiabilidad para la interpretación final de estos mismos. Entonces, en los resultados vamos a mirar entonces cómo se hizo la selección de los estudios, las características propias del estudio, lo que presentaron en cuanto a finalmente en cuanto a los sesgos y los resultados de cada uno de estos estudios, y cómo se manejaron, pues cómo se distribuyeron uno del otro y se identificaron cuáles iban a ser incluidos o no. Entonces, lo primero que nos piden es la presentación de un flujograma en el cual se interprete cómo se hizo la selección de estudios, que inicialmente se hizo. Entonces se miraron en todas las bases de datos, se encontraron 506 estudios, y de otras bases adicionales se encontró un estudio adicional. Ya cuando se ponen a evaluar los criterios pues de inclusión, se empiezan pues como a quitar o a adicionar pues los estudios que van a ser incluidos. Finalmente, encontraron 44 estudios que tenían todos los criterios para elegibilidad, que no cumplían pues como con ningún criterio de exclusión, y de eso se volvieron a analizar, se les hicieron las interpretaciones estadísticas, y de estos 44 se incluyeron finalmente en el estudio 6 de estos ensayos clínicos para el metaanálisis final. Las características del estudio pues propias, entonces, de estos 507 estudios, vimos entonces que a la final se encontraron 6 estudios, 6 ensayos clínicos, y estos 6 ensayos clínicos tuvimos entonces un total de 1.272 pacientes. Estos 1.272 pacientes se dividían en 304 pacientes que fueron para terapia binocular y 332 pacientes que fueron para parche dentro de esos estudios, que cumplían pues como para ingreso. La conformidad del estudio tenía que ver en cuanto, más que todo en el iPad, es que estos pacientes tenían que presentar una adherencia de más del 75% del tiempo a la terapia con el iPad para hacer una buena evaluación de los resultados. Entonces, iban a mirar dos cosas, lo que es la mejoría, la mejor agudeza visual corregida, y lo que es la estereoagudeza. En cuanto a la mejoría de la mejor agudeza visual, lo clasificaron pues con lo que es la tabla de ETDRS, que nos habla pues de la relación en cuanto o sea, en cuanto a los resultados de las líneas que se presentan de forma logarítmica. Entonces, básicamente esta tabla se creó para poder generar o sea, para poder tener una escala logarítmica que nos permita tener resultados objetivos sobre los resultados de la agudeza visual. ¿Por qué? Porque entonces las tablas tradicionales
que nos hablan de rangos, que nos hablan de 20, 200, 20, 100, no son tan exactas y a la hora de yo generar estudios y de poder identificar si hay una mejoría o no, no me deja diferenciar entre, digamos, tener una línea completa versus tener una mejoría en un solo optotipo. Entonces, básicamente, la transformación o al acoplar pues estas líneas de forma geométrica a una escala logarítmica nos permite tener la idea de que una letra nos equivale a 0.025 en la escala logarítmica y esto nos permite entonces saber si hay una mejoría letra por letra, línea por línea o parte de las líneas para poder hacer entonces el análisis del estudio. El efecto Sí, final. sí, una Hola. cosita, Valentín. Lo que les quería explicar de estas tablas, es bueno que lean sobre ellas, es que estas tablas fueron hechas para que fuera posible darle un valor numérico, sumable, restable a las agudezas visuales, y esto que dice Valentín, de darle un valor numérico a cada letra. Entonces, en los estudios donde se utilizan estas cartas, es muy fácil sacar la agudeza visual promedio. Mientras que si usted tiene una agudeza visual de 20/200, 20/60, 20/80, más 1, menos 2, menos 3, no puede sacar promedios exactos de las agudezas visuales. Entonces, esto se sacó y hoy en día todo estudio que se respete saca las agudezas visuales, tiene las agudezas visuales en esta forma. Ahora, uno puede tener el equivalente del, digamos, de lo que es el valor logarítmico el valor numérico al valor de fracción, como la da la carta de Sneller, y hacer la conversión cuando no todos los estudios están dados en eso, como se están comparando allí, por ejemplo. Entonces usted puede convertir para poder sumar y restar, pero le queda más difícil si de una vez lo hace en una tabla logarítmica. Exactamente. Y de hecho, cuando se hacen esas transformaciones, queda cierto espacio de diferencia, porque cuando ellos hacen, digamos, los cálculos logarítmicos en cuanto a lo que mide un optotipo y en la parte geométrica, eh, uno pensaría que si está entre 20/20 y 20/100, la mitad sea 20/50, y no da. Eso dan valores como de 20/63, 20, o sea, dan otros valores aparte que no van acorde con esos rangos. Y por eso si uno lo hace directamente con esta escala, se da pues como valores mucho, mucho, mucho más precisos y más exactos y pues a la hora de evaluar los pacientes lo que ya habíamos mencionado. Jesús creo que tiene una pregunta. Sí, pues en parte ya me la solucionaron y pues aprovecho el espacio que empezamos a hablar de LogMAR. En estos días estaba pues haciendo una base de datos de un estudio que previo pues a que entrara a la universidad, pues acá a la residencia, y empezamos a notar las agudezas visuales en LogMAR. Pero la pregunta con respecto a ustedes que han leído pues muchísimos más artículos y están más familiarizados con esta, es que yo veo que a veces incluyen dos dígitos de decimales o a veces simplemente uno. Entonces quisiera ver como en qué opinión les merece si uno debería coger dos dígitos del LogMAR o solamente .1 o .5 o pues no sé si Te se da más entiende. precisión las dos cifras. Ok, sería Te bueno da más entonces precisión las siempre. dos cifras, porque una cifra sería aproximada y te da más precisión las dos cifras Listo. para Muchas el gracias. cálculo matemático. Perfecto, muchas gracias. Eso, exactamente, Jesús. Ellos lo que hacen es que cogen el rango del, digamos, el 20/20 y le sacan el resultado a ese rango, o sea, lo dividís, que te va a dar uno, y de eso le sacan el logaritmo negativo y pues de ahí ya eso da el resultado que sería punto cero tanto, y la idea es anotar lo más preciso. Listo. Eh, Muchas gracias. Listo. Bueno, y en cuanto entonces el efecto real que se quería pues para las muestras, en general se encontraron pues que eran una mejoría de 0.7 en la escala logarítmica con un intervalo de confianza pues entre 0.02 y 0.32. Vamos a entrar un poquito, bueno, vamos a entrar a ver los resultados propios de cada una de las tablas y de cada uno de los variables que ellos tenían para el estudio.
Acá nos Es que vio que usted presentan, va a entrar y no va a entrar un poquito, usted va a entrar. listo. Acá nos presentan un resumen de esos estudios que se incluyeron y como las características propias de cada uno. A grandes rasgos podemos ver entonces el tipo de estudio, pues obviamente todos eran ensayos clínicos aleatorizados, las edades medias para estos estudios y para cada uno de estos el tipo de ambliopía que se evaluó pues eh, para cada uno. Y ya separan lo que es los tiempos de tratamiento y cómo se hizo pues la muestra de estos tiempos de tratamiento entre lo que es la terapia binocular y lo que es el terapia parche. Nos sacan los resultados de la mejor agudeza visual corregida para estas terapias y en cuanto a la estereoagudeza. De aquí ya podemos ir viendo que la estereoagudeza no trajo muy buenos resultados para estos estudios o no se midieron pues finalmente de forma adecuada. También nos muestran entonces el porcentaje de dropout o pues como de falta de tratamiento de los pacientes que se fueron de los estudios y el acoplamiento pues de los mismos. Entonces, iniciamos con los resultados de la primera variable y la más importante pues para ellos, que es la mejora de agudeza visual corregida. Nos traen este forest plot, que es este árbol que nos muestra la tendencia de la terapia en cuanto a cada uno de los resultados presentados en los ensayos clínicos. Nos evidencian que hay una tendencia hacia la mejoría, o sea, una tendencia hacia una presentación adecuada de la terapia y en resumen nos traen que en el test de I cuadrado que nos habla de la heterogeneidad, se presentó una heterogeneidad general de 56,8% y de forma estadísticamente no significativa. Significativa. Entonces, eh, teniendo este resultado de mayor del 50%, nos habla de que algo del total de la randomización o de la aleatorización de todos estos estudios, algunos de esos estudios tenían error pues para estos. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se hizo pues la estrategia para evitar este sesgo. En cuanto a la terapia binocular, el resultado total fue una mejoría de 0,3 en la escala logarítmica versus el parche de 0,16, o sea, que logró más, o sea, una mejoría un poco mayor la terapia con parche versus la terapia binocular, aunque las dos pues están muy parecidas. Y en cuanto a esta relación entre esta terapia binocular y de parche, nos traen entonces la escala Z que nos permite evaluar si estos resultados entre la comparación de estas dos terapias es estadísticamente significativa y lo presentan aquí en el rombo pues en la tabla. En cuanto a la esteroagudeza, ya habíamos visto en la presentación del resumen de los que fueron incluidos de los ensayos clínicos y solo se incluyeron pues finalmente los que presentaron algún resultado. Solo fueron 2 estudios de los 6 a evaluar. Ellos se basaron en la toma de la esteroagudeza pues con el random test de la mariposa y el de la mosquita, que ya habíamos mencionado antes. De entrada vemos que la autorización para estos 2 estudios fue adecuada. El resultado del I cuadrado fue pues menor del 50%, fue de 0, aunque estadísticamente no fue significativo, pues también esto está relacionado por la cantidad de estudios. La mejoría que se presentó en estos 2 estudios fue de 0,4 en la escala logarítmica, pero ya esta escala está adecuada a los segundos de arcos, pues en cuanto a la esteroagudeza. Y con un intervalo de confianza que está dentro del rango entre 0,82 a 0,03 de esta escala logarítmica. Y el resultado de que si es estadísticamente significativo nos muestra que no es un resultado adecuado, precisamente pues por la cantidad de estudios y finalmente podemos concluir que para todos los estudios que se tenían y los 2 estudios que tuvieron para los resultados finales
no hay una relación estadísticamente significativa en cuanto a las terapias pues, presentadas. Luego, para el manejo de los sesgos, ellos hicieron primero un análisis sensitivo. Entonces para el análisis sensitivo se tenía que determinar la fuente de esa heterogeneidad, o sea, por qué esa heterogeneidad nos daba mayor de 50%, que nos presentaba un 56.8%. Lograron identificar que uno de los estudios era el que no cumplía con esto. Dado la cantidad de la muestra, afectaba de forma pues, grande el resultado final de la heterogeneidad de los estudios. Entonces, lo que ya querían medir era si este estudio finalmente podía generar un sesgo suficientemente grande para lograr tumbar el resto de estudios. Entonces ellos hicieron el análisis de Beck, que nos lo presentan acá en la tabla, para mirar a ver cómo es o sea, cómo este sesgo afecta entonces el estudio. Entonces ellos se basaron en las desviaciones estándar de los estudios versus las diferencias de desviaciones estándar entre uno y el otro, y nos lo presentan en esta gráfica que se llama funnel graphic, pues que es como la gráfica de embudo, que básicamente lo que trata es demostrar para todos los estudios si estaban cercanos o se salían de lo que es el riesgo del sesgo. La verdad se vio que era muy homogéneo la presentación de los demás estudios y que el único estudio que presentaba la, la alteración en cuanto a la heterogeneidad no daba un resultado estadísticamente significativo para alterar los resultados del estudio. Entonces, este sesgo de heterogeneidad se podía tener en el estudio y no iba a tener pues como resultados negativos. Entonces, vemos cómo se hace una adecuada selección de los estudios, nos presentan el flujograma pues para identificarlos, nos citan lo que son los criterios de inclusión y las tablas pues finales de los estudios que se hicieron, nos muestran las características propias de este estudio, cómo se manejaron los riesgos de sesgos para todos estos estudios, y cada uno de los resultados nos los presentan pues por aparte de las variables y de los estudios en la tabla pues principal. Nos resumen todo lo que contribuyeron cada uno de los estudios en la misma tabla, y además nos sacan tabla por tabla que nos muestra cada uno de estos alteraciones, cómo se de estos desenlaces en cuanto a la agudeza visual y desenlaces en la estereoagudeza, para sacar pues como los resultados estadísticos, y nos muestran pues como en cuanto a la metodología, los cálculos, cómo se hicieron y qué nos pueden pues como concluir. Nos reportan los sesgos, los manejan y nos dicen pues qué tanto puede afectar, y nos da pues finalmente una confianza o no de lo que es la totalidad de los resultados para este estudio. Luego entramos a hablar lo que es la discusión. Entonces en la discusión ellos nos piden varias cosas, pues primero tener una interpretación general de estos resultados, discutir las limitaciones y cómo se evaluaron o se manejaron esas limitaciones y las implicaciones finales de lo que se obtuvo en el estudio. Entonces, en cuanto a los resultados principales, ellos nos presentan la comparación con estudios previos para que estaban muy parecidos y que de los cuales se sacaron pues como la idea o lo inicial para el manejo pues binocular, sobre todo con los videojuegos. Eh, ya habían estos estudios que nos mostraban una relación positiva, o sea, que la terapia, en conclusión, la terapia binocular versus los parches, en estos estudios se veía pues como algo positivo y como algo estadísticamente significativo, o sea, se podía tomar en cuenta los resultados, aunque la fuerza de estos estudios era baja. Y además no descartan otros estudios, como este estudio que fue el primero que mostró el jueguito de iPad, que es este juego que se llama Dick Rush, que básicamente es lo que les decía, se presenta con las gafas. Esto permite que
la estimulación de un ojo frente al otro sea distinta, la estimulación retinal, y que se haga pues la terapia sobre el ojo que es el ambliopio. Entonces, este estudio tiene la misma fuerza o más que los anteriores, pero el resultado final de este estudio no mostró una diferencia significativa entre la terapia parche, entre las terapias pues binoculares versus cualquier otro tipo pues de terapia. Entonces nos dejan pues como la duda de si en verdad los resultados de estos dos versus este nos pues va a ser significativo. Entonces ellos ya empiezan a hablar de sus propios resultados, hablan sobre la heterogeneidad, eh, lo definen que se presenta por las diversas terapias y las muestras como se están tomando, porque en cuanto a las muestras hablan de que la ambliopía pues tiene diferentes tipos y que para uno de esos tipos depende de las muestras. Para cada uno de estos ensayos clínicos, la terapia va a ser pues como para uno u otro tipo. Entonces, el beneficio de la terapia se ve que es evidente versus la terapia de parche en cuanto a la mejor agudeza visual corregida, pero en la estereoagudeza ya vimos pues que no tiene ningún resultado. Los estudios que apoyan y contradicen la efectividad está entonces en cuestión de si en realidad estos jueguitos con iPad son efectivos o no, y lo relacionan también con la pobre adherencia versus la supervisión, aunque este juego del iPad tiene una mayor adherencia relacionado en contra pues con lo que es el parche, según los estudios pues que ellos comparan, y la supervisión siempre va a ser un factor que va a estar presente en ambos. La combinación de los métodos lo presentan como una posibilidad de trabajo y como una posibilidad de estudios a futuros, ya que la diferencia en cuanto a la mejor agudeza visual corregida no era mucha, o sea, era positiva para la parte del tratamiento binocular, pero el parche seguía siendo mayor. Se piensa que si se hace una forma combinada, se va a ver una mejor reducción de la supresión en cuanto a la corteza cerebral. Y en cuanto a la esteroidesa, vimos que no teníamos pues como ninguna diferencia y concluyen pues que no va a haber pues como una mejoría en cuanto a la terapia pues binocular. Sus limitaciones, evidentemente muestras pequeñas. De entrada, pues los mismos ensayos clínicos tienen muestras muy pequeñas y la cantidad de ensayos clínicos que lograron para sus criterios de inclusión eran también pequeños. Además, en estos ensayos se presenta una falta de análisis estadístico de información que se pasa por debajo, o sea, de variables que son importantes y variables que no se tienen en cuenta para iniciar, pues para ingresar, pues finalmente a los metaanálisis. Y lo que se presentó en el único estudio que tenía una aleatorización inadecuada, lo cual baja el peso estadístico final para el metaanálisis. Las conclusiones nos muestran entonces una diferencia estadísticamente significativa para la agudeza visual corregida de la terapia binocular versus el parche. O sea, la terapia binocular es buena, pero sigue siendo mejor el parche. No hay cambios en la esteroagudeza y la terapia binocular la definen finalmente como una posibilidad complementaria para el parche. Sobre todo pues en los tipos de ambliopía que ellos evaluaron en el estudio, que es la estrábica y la anisometrópica, y lo que ellos, o sea, la mayor conclusión de todo es que se necesitan mayores ensayos clínicos con muestras mucho más grandes y con tiempos de tratamiento mucho más grandes, ya que casi todos estos ensayos se hicieron con tiempos en promedio de 2 semanas, o sea, muy en el límite de lo que ellos querían mirar. Finalmente, entonces vemos que cumplen con cada uno de estos criterios para la discusión y pues podemos pues decir que las limitaciones y todo está de forma adecuada y la presentan pues adecuado en su documento. En cuanto a información adicional, pues ya ellos nos traen que los registros de protocolos, lo que es los contribuidores o los soportes pues que se tienen, fue las personas pues que ayudan a dar plata pues para hacer el estudio,
y los conflictos de intereses, que ellos pues básicamente no declaran ninguno, y dejan pues como el estudio como un open access, pues en varias bases de datos y principalmente en el British Journal. Ya, finalmente pues esto es lo que podemos concluir. Es un estudio bueno, tiene una metodología adecuada. De hecho, ellos mencionan ya en su protocolo que se hizo basado pues en el mismo prisma, en la misma guía pues para la realización. Lo que ya les quita peso son precisamente las muestras que lograron y la heterogeneidad pues, que se tiene para estas muestras. Y ya, podemos concluir eso. Bueno, muchas gracias, Valentín. Dale, Alejita. No, pues lo quería felicitar porque me parece que dominas muy bien el artículo de la parte epidemiológica y estadística, que no es tan fácil de, como de entender tan fácil como lo pusiste tú, como lo expusiste. Entonces, muchas gracias, porque ese creo que no es mi fuerte por lo menos, pero bueno, ahí de tanto hacerle, creo que he aprendido, pero pues la verdad es que yo aprendo muchísimo del análisis que ustedes hacen, porque ustedes tienen una fortaleza pues en la residencia y ahora en los pregrados pues que nosotros lo tuvimos, entonces muy chévere. Y creo que pues ya digamos en referencia al tema, creo que en ambliopía eh, falta mucho todavía como por aprender y por resolver, pero creo que esta es una oportunidad como de explorar nuevas terapias, porque indudablemente el parche pues es una muy buena alternativa, pero pues es difícil muchas veces de hacerlo por la adherencia, porque el niñito no le gusta, porque pelea, porque le da alergia, y obviamente tener la oportunidad de hacer algo que sea mucho más entretenido y más divertido para el niño, pues va a ser mucho más fácil. Entonces creo que eh, seguirán pues como habiendo nuevas oportunidades de estudiar como esta terapia, ¿no? Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo con Alejandra. Nosotras hemos aprendido mucho del análisis de estos artículos con ustedes. Cada vez ustedes nos enseñan más cosas, nos muestran cómo analizarlos, cómo enfocarlos. Y lo que les quería decir respecto a la ambliopía es que el tratamiento del parche sigue siendo muy bueno para mejorar la agudeza visual de cada ojo, pero es un tratamiento supresivo. Entonces, lo que se quiere hacer con estos tratamientos binoculares es tratar de sobrepasar o mejorar la supresión que se hace con el parche. O sea, yo al poner el parche mejoro la agudeza visual, pero con la terapia binocular voy a eliminar o tratar de eliminar el efecto de la supresión que produce el parche. Hasta ahora no se ha podido lograr, digamos, demostrar que eso sucede con la terapia binocular, y por esa razón se bajaron los tiempos de oclusión, de tiempo completo o tiempos de 6 a 8 horas a 2 horas, para dar tiempo a que ambos ojos actúen simultáneamente. Pero resulta que el niño, cuando está sin el parche, si tiene una ambliopía alta, pues no va a usar los dos ojos, va a usar el ojo dominante. Entonces, con estas terapias lo que se quiere reafirmar es que el niño sí use los dos ojos simultáneamente, y además estimule la mejor agudeza visual de ese ojo. Pues eso es lo interesante de estos trabajos, y yo creo que han fallado en la adherencia, porque ninguno ha puesto un juego mejor que los videojuegos que realizan. No lo hay. No lo hay. Son los juegos. Alejandra y yo estuvimos en una presentación que nos hicieron los hindúes, y los juegos son más atrás que el Pac-Man, pues que el Pac-Man fue hace más de 40 años. Sí, es más atrás que el Pac-Man, es verdad. Más atrás que el Pac-Man. Entonces, pues un niñito no se va a quedar ahí 2 horas dándole a una pendejada de un juego, cuando tiene estos juegos pues en donde interactúan, entran, salen monstruos, matan a los unos, matan a los otros, aunque sea del pescado, ¿cómo es que llama? Finding Nemo, es otro de esos juegos, de modo que pues ahí sí hace falta unirse con la gente que está creando esta tecnología, explicarle y crear uno, y ahí hay una fuente bastante grande para innovar, ¿no?
Sí, y claro, poder, de hecho con los de Play, pues si ya los de Play tienen establecido pues, el juego para el paciente con daltonismo y cromatopsias, pues también se pueden meter ellos a pacientes con ambliopía. claro, O sea, claro. ya están metidos por ahí, entonces pues me imagino que tocará esperar, porque eso Esta es, parte que lo hace más, esta parte la hace, digamos, más especial, más difícil. Y como hay menos gente con eso, pues van a ser juegos que se venden menos y van a ser muchísimo más caros. Entonces, de eh, pronto eso le quita digamos, como el atractivo a la gente que está detrás del business, ¿no? sí, claro. Sí. Aunque también ellos, digamos en el Deep Rush, o sea, los ponían a jugar bajo supervisión y los citaban para jugar. De pronto hacer eso, pues como que es, en cuanto a la plata Eso en también para China es fácil, acá exacto, no. acá no nos da. Y decirle uno a un papá que compre un Play, que compre un televisor, o sea, son cositas que todavía nos faltan, pues Sí. económicamente a todos nosotros pues, en el país. David, Bueno, Yo quería decir sí. una cosa, qué pena, antes de que se me ocurre una dicotomía con respecto a este tipo de terapias que hablábamos la semana pasada y es limitar el uso de pantallas a 2 horas al día por el riesgo de miopización. Evidentemente el desenlace de la ambliopía es peor, ¿cierto? Pero Sí, entonces viene uno a jugar en, bueno, o sea, voy a utilizar mis 2 horas de pantallas en un juego que no es divertido. Mm, claro, total. sí. entonces, como jugar con esas dos cosas que finalmente es la dicotomía de la tecnología. La tecnología tiene cosas buenas, pero cosas malas, entonces, Sí, es ay, bueno que lo traigas a cuento lo de la miopización, aunque si es un niñito que generalmente la mayoría de los ambliopes son generalmente hipermétropes con metrópes. astigmatismo hipermetrópico, entonces les Sí, conviene no, que se miopes. les disminuya usando, usando las pantallas. De modo que el hipermétrope uno lo debía poner a jugar más que al miope. Total, Exacto. Sí, a pero está eso. bien traído, Jesús. Muchas gracias. Doc, qué pena Bueno, No, pregunta. ah, sí, ¿Las 2 horas tienen que ser corridas o son con intervalos de tiempo? pues si el niño se queda dormido, le descuentan el tiempo de dormido ajá. con el parche, ¿De pero qué, son de dos qué horas preguntas del totales. parche? Sí, Sí, del tanto Ah, del parche. parche son, si se pueden continuas es más fácil porque tú le pegas un parche y se lo despegas después de las 2 horas. Ahora, si lo quieres hacer 1 hora en un momento dado y otra hora en otro momento dado, pues no hay problema, pero el hecho es que sean, sumen las 2 horas. las dos, sí. Yo Ya, tengo le digo a otra los papás pregunta. que intenten de las dos formas. Lo Ah, importante es que estén despiertos y estén haciendo pues algo, que no vayan a estar Alerta, dormidos. Sí. Ujú. ok. Y tengo sí. otra pregunta, qué pena pues devolverme un poco más a lo de la charla, las definiciones, pero los valores que daba el compañero de hipermetropía más 1,50, astigmatismo de 2 y miopía de -3, ¿esos valores se aplican acá en Latinoamérica, en Colombia, o solamente es Eh, para Estados Unidos? todos hemos visto niñitos con diferencia de valor de hipermetropía entre los dos ojos de uno que ha dado ambliopía. Sí. Entonces, yo cuando veo que es uno de diferencia o más de uno, ya doy la corrección y asumo que puede haber alguna, digamos, alguna ambliopía. Aunque si esto se coge bien temprano, digamos, antes de los 2 años, esa diferencia y uno la trata realmente, Nunca no hacen he nada. visto que necesiten, no hacen ambliopía. Sí, eso era lo que yo le explicaba ya a Sí, Valentín, que estábamos hablando, que es la importancia de verlos desde pequeños, porque uno puede eh, analizar ahorrarles el todo el tratamiento. paciente, exacto, ver si tiene algún factor de riesgo para ambliopía y corregirlo, que la mayoría de las veces va a ser una corrección óptica, y evitar que hagan la ambliopía. Ya. Ahora, en cuanto al astigmatismo, la diferencia de dos en el astigmatismo, yo he encontrado diferencias menores que causan ambliopía. Entonces, lo que hago es, si yo veo que el niño está muy chiquito y veo una diferencia límite,
entre un ojo y el otro, vuelvo y lo cito y veo si esa diferencia persiste, le mando la corrección. Y la diferencia de 3 en miopía, yo no me la aguanto. Yo lo hago un poquito menos. Pero si tú vas a coger los valores estándares para los estudios, son esos que te mostraron ahí. Ya, listo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Y a todos. Valentín. Gracias, Valentín. Feliz noche. Adiós. Feliz noche Chao. a todos. Hasta luego. Gracias.